me avisó. Estaba trabajando, así que bueno. Bueno, hablábamos un ratito de cómo venían con la cursada, cómo se sienten. Muchos no me contaron de cómo se sienten, pero sí de cómo vienen cursando. Pero bueno, los noto tranquilos, tampoco estoy recibiendo mensajes de alarma o de que estén, digamos, desbordados, así que ese es un buen indicador también. Cualquier cosa me van contando, ¿sí? Pero bueno, la idea de estos videoencuentros, como venimos haciendo en los anteriores, es poder hacer una pequeña revisión de cierre, digamos, de cada unidad para refrescar algunas cosas o complementar otras en relación a las clases que se fueron habilitando. Bueno, y generar también un poquito de participación y diálogo, ¿sí? Con este encuentro vamos a estar cerrando la tercera unidad y a partir de la semana que viene comenzamos la última unidad de la materia. Así que, bueno, ahí como decíamos al inicio, ya sí concretamente empezando la recta final de la cursada. Así que bueno, a no aflojar, así les puede ir bien también en el segundo parcial y bueno, hay muchos y muchas en buenas condiciones de promocionar la materia, así que a seguir estudiando así lo logran. Antes de empezar, no me quiero olvidar porque por ahí después también algunos se van desconectando, después lo subo al aula, pero Juliana, Andreu me pidió que les recuerde, estamos todos los docentes recordando en las distintas asignaturas, que la semana que viene se va a hacer un video encuentro con ella como coordinadora de la carrera, ¿sí? De la TUAD, Marcela Freites, que es la directora de la unidad académica, salud social y comunitaria, y el servicio de orientación y tutorías. ¿Sí? No sé si ya les llegó por alguna asignatura la convocatoria, pero la reunión la van a hacer el martes 31 a las 2 de la tarde. ¿Sí? Así que agéndenselo, estaría bueno que puedan participar. La idea es que quieren tener un diálogo, digamos, con las y los estudiantes para conocer cómo vienen justamente con la cursada, bueno, identificar ahí situaciones que esté bueno conversar con el equipo, ¿sí? Después lo subo en el aula, pero aprovechando este encuentro, ya se los comento para que se lo agenden, ¿sí? Bien, bueno, haciendo como la revisión así muy cortita por si hay alguien que está desorientado en dónde estamos parados hoy en día en la asignatura, hacemos como el checklist, le llamamos, ¿sí? El chequeo de lista, a ver cómo las cosas que vimos en esta unidad 3 para que estén todos bien ubicados, ¿sí? La unidad 3 entonces se compone por estas tres clases, 7, 8 y 9, ¿sí? Y básicamente nos concentramos en estos grandes temas, ¿sí? Los distintos modelos de atención, ¿sí? El modelo médico hegemónico, la medicina tradicional, el modelo de autoatención, medicalización y biomedicina, perdón. Y en las clases 8 y 9 fundamentalmente, y ahora para cerrar también con un diálogo, sobre la cuestión de la interculturalidad y salud, ¿sí? La bibliografía que tienen que leer, por supuesto, como en algunas clases yo les pongo, para no abrumarlos en cantidad de lecturas, algunas las pongo como optativas, pero con una fuerte recomendación de lectura, sobre todo cuando se acerque quizá la fecha de parcial y ustedes puedan nutrirse y profundizar más en los conceptos que quizás se resumen, ¿sí? En las clases. Esos son los tres textos, ¿sí? Además que no son tan largos, así que por eso reitero que es importante que los lean. En cada una de las clases los tienen linkeados para descargar, ¿sí? Los dos primeros de Menéndez y el tercero de Lerín Piñón. Y como actividad de toda la unidad, ¿sí? Así que no hubo tanta actividad como en las primeras quizás clases de la unidad 1 y parte de la 2, son estos dos foros, ¿sí? Ya hubieron algunas participaciones y sobre todo en el primer foro apuntamos a esto, que puedan ir compartiendo preguntas, ¿sí? Que les sirvan incluso a ustedes mismos como guía de estudio de estos temas, ya pensando y acercándonos a fin de mes o mediados de mes, digamos, al parcial,
¿sí? Así que lo que sí les sugiero ahí, que tengan en cuenta y miren las preguntas que van haciendo sus compañeras y compañeros para no reiterar, ¿sí? En la medida de lo posible, intenten complementarse. Por supuesto va a haber algunas como muy centrales o esenciales que, bueno, van a reiterarse un poco, pero intenten hacer esa lectura también para que sea el foro un espacio de diálogo y no solo de poner mi aporte y me retiro, ¿sí? Y como el segundo espacio de foro, la propuesta es que intenten encontrar una noticia de actualidad que les sirva para abordar algún tema de estas clases, ¿sí? Y explicar sobre todo esto, cuál fue la motivación, por qué eligieron esa noticia y en relación a qué concepto la vinculan, ¿sí? Y que compartan la noticia por si alguien cuando lee la intervención también quiere profundizar, le da curiosidad, interés y puede leerla. Recuerden que esta actividad se espera que participen hasta el 31 de mayo. Así que bueno, todavía hay tiempo en estos días y ojalá con el feriado de mañana que descansen un poco y aprovechen para esta actividad. Bien, hasta acá como esta revisión, digamos, de dónde estamos, ¿sí? Clases, temas, bibliografía y actividades, ¿sí? Repasando y complementando algunas definiciones muy rapidito en relación a estos dos temas centrales de la unidad, y después sí, me interesa que vayamos a la propuesta que espero que hayan visto, el video que subí en la clase de ayer. A partir de ahí la idea era que puedan traer algo para compartir, para comentar, que les haya quedado ahí resonando y sobre todo de interés para hacer algún comentario, ¿sí? Así que rapidito algunas definiciones complementarias, ¿sí? En relación a los modelos de atención, resaltar, ¿sí? que estas diversas formas de atención que hoy en día operan en nuestras sociedades, digamos, tienen que ver también con condiciones religiosas, étnicas, económicas, políticas, científicas, ¿sí? Que dan lugar al desarrollo de formas antagónicas o a veces, digamos, diferenciadas especialmente entre la biomedicina y la mayoría de las otras formas de atención, ¿sí? Hay ahí una situación, digamos, de antagonismo o de distanciamiento, ¿no? Entre este modelo y los otros modelos de atención, ¿sí? Lo que domina actualmente, digamos, más allá de la situación de clase o de una situación étnica, digamos, diferente, es este pluralismo médico, ¿sí? Que tiene que ver con que la mayoría de la población utiliza generalmente varias formas de atención, ¿sí? Incluso no solo, como dice ahí, para diferentes problemas, sino muchas veces para un mismo problema de salud. Y esto hasta lo podemos pensar lo que hacemos nosotros mismos, ¿no? Nuestras prácticas, digamos, en nuestras formas de autoatención cuando nos surge alguna situación de salud y las estrategias y los distintos mecanismos que vamos poniendo, que activamos, digamos, para abordar la resolución o la atención o la mejoría, digamos, de este problema que nos surge, ¿no? Quizá no vamos solo al médico. En el medio hacemos otras cosas o en el medio vamos probando estrategias, digamos, que nos recomiendan, que nos dicen que, bueno, a eso refiere también, digamos, con poner en juego el pluralismo de los distintos modelos de atención, ¿sí? La clasificación de las formas de atención que vimos en la clase, ¿sí? El modelo tradicional, la biomedicina, las formas alternativas, etcétera, se podría ampliar o se podría modificar, ¿sí? Y no supone que las consideremos como formas estáticas, ¿sí? Y aisladas, cada una en sí misma, sino que existe, digamos, un dinamismo, ¿sí? Entre estas actividades que provienen de distintas formas de atención, ¿sí? Es decir, que ellas no funcionan siempre exclusivamente, sino también a través de relaciones entre dos o más formas de atención, ¿sí? Es un poco una definición, digamos, que refuerza lo que venía diciendo anteriormente, ¿sí? Que en general, tanto, digamos, a nivel individual lo podemos pensar como a nivel grupal o societario, digamos, difícilmente los modelos son puros en sí mismos y exclusivos en sí mismos, sino que todo el tiempo hay
articulación, se ponen en juego relaciones entre estos modelos, ¿sí? En relación a el segundo tema, ¿no? De la salud intercultural, algunos conceptos complementarios, ¿no? O reforzando, digamos, lo que se propuso en las clases. Un segundito que voy a quitar el WhatsApp. Bueno, ahí está. La interculturalidad va a ser entendida como un espacio de consenso, respeto, ¿sí? Recordemos algunos, ojalá hayan visto los distintos videos que proponían las clases, digamos, y hay uno donde se habla mucho, ¿no? Del respeto y la búsqueda de puntos de encuentro entre la medicina oficial y la medicina tradicional, ¿sí? El contacto entre estos sistemas de salud va a permitir el enriquecimiento de ambos, ¿sí? La construcción de nuevos canales de comunicación mediante la valoración y el rescate de las prácticas tradicionales en el cuidado de la salud, ¿sí? Se trata entonces de que se construya un espacio, ¿sí?, de interculturalidad basado en el reconocimiento y el respeto por la diversidad cultural, ¿sí? Y acá van a ver algunos matices más adelante. Entonces, el reconocimiento de la medicina ancestral es una de las dimensiones que hay que tener en cuenta para implementar políticas interculturales de salud, ¿sí? Y la otra es la transformación sobre bases interculturales del sistema institucional y las prácticas médicas hegemónicas, ¿sí? Entonces, acá vemos conceptos importantes. Y en primer lugar, el reconocimiento, ¿sí?, de estas otras medicinas, de estos otros sistemas, de estos otros modelos, e incluso, o sea, no solo reconocerlos, sino a partir de eso, poder transformar, ¿sí?, los sistemas oficiales, tradicionales, médicos hegemónicos, incorporando otras estrategias, otras prácticas desde esta mirada intercultural, ¿sí? Y que lo que es importante ahí es que van a favorecer no solo procesos de atención, de abordaje de problemáticas de salud de pueblos, los llamemos indígenas, ancestrales, originarios, etcétera, sino también de población que no está ubicada en esos grupos poblacionales, ¿sí? La principal causa que nos impide actuar interculturalmente radica en que en general no se escucha al otro o a la otra, ¿sí?, sino que nos dejamos llevar por nuestras representaciones, ¿sí?, que se han construido a lo largo del tiempo, y digamos, cómo se ejerce también el poder, digamos, un poder jerárquico que genera, digamos, desigualdad y exclusión en relación a estos otros pueblos, a estas otras culturas, digamos, originarias o más ancestrales, ¿sí? Algunos desafíos de la interculturalidad, ¿sí? Hay algunos autores que hablan de dos cuestiones, ¿no? Por un lado, la interculturalidad relacional, ¿sí?, que entiende que las diferencias culturales están en relación unas con otras y que hay que promover esos espacios de relación y contacto, ¿sí? Este tipo de interculturalidad lo que hace es pasar como por alto los conflictos, ¿sí? Y no se pone en juego, un poco lo que decía recién, esta desigualdad entre culturas, estas diferencias y relaciones desiguales de poder, ¿sí? Como dice ahí, en la interculturalidad relacional, las relaciones de poder no se consideran ni se transparentan, ¿sí?, sino que se ocultan tras una idea de igualdad. Y esto lo podemos ver ahora con un ejemplo que les traigo, ¿no? Una anécdota contada por una referente indígena que cuenta lo siguiente. Un profesional quería desempeñar toda su tarea profesional en el ámbito público y se acercó para pedirle, ¿sí?, a esta referente, que la llevara a las comunidades para preguntar cómo comían, cuándo comen, dónde aprendieron y así. Y ella le pregunta, ¿para qué? Y le contesta que es material para su tesis y para eso necesita hacerle el contacto con las comunidades para poder hacer su estudio. La referente le contrapropone, ¿no?
hablo con la gente de las comunidades para ver si aceptan ser estudiados. Mientras, vos nos abrís la puerta de tu familia, vamos, convivimos con ustedes, vemos cómo comen, cuándo comen y así. Y le contesta, no sé si eso es posible. Dice, pero es lo mismo que vos me estás proponiendo, es un intercambio. Es que no los quiero molestar, dice. ¿Por qué tenemos nosotros que molestar a nuestra gente? ¿No? Esta anécdota evidencia un poco esta situación de este concepto que les comentaba recién de interculturalidad relacional, ¿no? Cuando en realidad parece que sí, parece que hay interculturalidad, que hay un interés, pero en realidad se oculta que hay de todos modos una situación de poder y de desigualdad, ¿no? En el abordaje, en el acercamiento, etcétera. Y otro, disculpen que me apareció un cartelito, ahí está. Y otro matiz o desafío, digamos, como les decía antes, es este concepto de interculturalidad funcional, ¿no? Donde las demandas de los pueblos originarios de que sus conocimientos sean valorados y legitimados, aceptados e incorporados a las prácticas de salud, enfermedad, son respondidas, incluyéndolas formalmente, ¿sí? Pero se produce como una inclusión formal, ¿sí? Como por sumatoria, que hace convivir a estos saberes con los conocimientos considerados verdaderos, ¿no? Del saber científico, del modelo médico hegemónico, y que son tratados estos saberes supuestamente incorporados como aspectos folclóricos, ¿no? Como novedosos, y es como una especie de cooptar, digamos, ¿sí? La diferencia cultural, de apropiársela, usarla, pero al mismo tiempo controlarla, ¿sí? Ya que es como si, ¿sí? La demanda fuera aceptada, incorporada, pero en realidad no se modifica demasiado en la institución, ¿sí? Esto sucede con un montón de estrategias, digamos, ¿no? Hay un como si intercultural, ¿sí? Pero efectivamente en algunas prácticas no sucede. En el video que les compartí ayer hay un ejemplo, en un momento una de las antropólogas cuenta, no sé si se acuerdan, sobre la cuestión de los partos, ¿no? Y cómo en algunos hospitales, digamos, han intentado incorporar la posibilidad del parto vertical, le llaman, como se utiliza, digamos, en algunos pueblos, digamos, se aprende de las parteras, pero después a las parteras mismas no se las incorpora. Se aprende de ellas, pero se las deja afuera de esa práctica, ¿no? Entonces es me parece que ejemplifica también un poco este concepto que les traigo, digamos, de interculturalidad funcional. Para ir cerrando, digamos, y escucharlos un poco ustedes también, el punto de partida, digamos, para interculturalizar la relación entre la medicina oficial y otras es acercarse de modo integral, ¿sí? A estas cosmovisiones de los pueblos, en este caso originarios, a sus procesos políticos y culturales, a sus luchas, ¿sí? Para mejorar las condiciones de vida y a las estrategias que se van dando para recomponer sus conocimientos y en particular los modos de sanación, de atención, etcétera, ¿sí? Entonces, no importa cuán diferentes seamos, lo que más importa es aceptarnos a nosotros y las otras, tal como somos, respetar los modos, las costumbres, las creencias y construir un mundo donde haya lugar para todos y todas, ¿sí? La única forma posible de avanzar en este camino es a través de un trabajo colectivo, donde cada uno, los integrantes de equipos de la comunidad, equipos docentes, equipos que intervienen en lo local o a nivel central, digamos, se asuma, digamos, un compromiso desde la reflexión hasta las prácticas concretas que se aplican, ¿no? En el campo de la salud, respetando las diferencias y para lograr que estas prácticas realmente pongan en juego este diálogo que incluso se menciona muchísimo en los videos que hemos propuesto entre culturas, que es la base fundamental para que sean
no solo ideas, conceptos, sino verdaderas prácticas interculturales, ¿sí? Así que bueno, esto como idea general para cerrar la unidad, para ahora darles el pie a que me cuenten un poco ustedes sus impresiones y les dejo, porque después este material se los voy a subir también al aula, otro video, es cortito también, pero me parece que de todo siempre se saca y se complementa alguna idea en relación a estos temas, así que se los voy a dejar ahí también disponible para que lo vean, ¿sí? Sobre medicina mapuche y salud intercultural. Bueno, mi idea era con esto poder repasar un poquito algunos conceptos centrales y complementar con estos otros matices. Cuéntenme si pudieron ver el video de ayer o los anteriores. Me gustaría que, buenísimo, Mariana, no termino y ya levanto una mano, esto me encanta. Dale, Mariana, te escucho. Sí, profe, yo cuando miraba el video me acordaba de una ginecóloga acá del materno de Trelew, Sí, que ella fue a interiorizarse en lo que son tribus de Perú. sí, Y después de que ella volvió de hacer, no sé si fue a hacer sé que ella había ido a interiorizarse en el parto humanizado en las tribus. Trajo para el materno la sala de parto humanizado, que cambió muchísimo la atención a las madres en el materno de acá. Entonces, cuando miraba eso, o sea, es como una interculturalidad, como decíamos recién, no sí. llega a ser del todo que hace la misma cultura, sino que, Ujú. bueno, se empezaron a adoptar culturas más humanizadas para toda la población. Buenísimo. Sí, sí, es un buen ejemplo. Es cierto que después ahí va a haber niveles, ¿no? O cuestiones, digamos, más profundas de aplicar prácticas interculturales o algunas que se quedan a mitad de camino, pero bueno, lo que contás es interesante, ¿no? También de ir y conocer otras estrategias, otros abordajes que mejoren. Por eso decía, hay veces que la interculturalidad no es solo para la atención, digamos, a poblaciones de pueblos originarios o rurales, etcétera, sino también para mejoras de la población en donde se desempeña quizá ese modelo más médico hegemónico, digamos, ¿no? Bien, buenísimo el ejemplo, Mariana. ¿Alguien más quiere Sí, compartir? profe. Dale, Sonia. Yo estuve mirando el video de ayer y esta antropóloga que decías vos que la nombrabas, Carmen Young, Sí, algo así, yo, el apellido. sí, Me llamó un poco la atención algo que dijo ella, que dice que el concepto de salud intercultural es un concepto polémico. sí. Eso me llamó la atención. Y todo lo que todo lo que estuve leyendo, todo me llamó un poco la atención, porque hay una parte del texto inclusive que dice que al personal prestadores del servicio se los debe informar y formar, Ujú. que tiene que ver con más respeto de la cultura, de los derechos por la diferencia. Esta sexóloga inclusive decía que se hace difícil este diálogo entre los diferentes conocimientos y tácticas de la medicina convencional, dice ella, y por ejemplo la medicina indígena, porque como que les cuesta mucho eh, incorporar que eso también tiene una base cultural. Bueno, un poco todo esto me hizo pensar bastante. Bien. Sí, lo del Ay, qué oídos me usas. ¿Esta? Ah, bien, esta es. Florencia. O estas, no. Ah, esta es la que vos. No, esta me gustó. ¿La tenés? Bueno. ¿Tenés? La puedo silenciar. Florencia, ¿se te habilitó el micrófono? Ahí está. Sonia, en relación al primer comentario, a lo primero que te llamó la atención de que propone o comienza esa antropóloga diciendo que es un concepto polémico, en parte entiendo que tiene que ver con estos matices que traía o desafíos de la interculturalidad que comentaba antes, que uno cuando empieza a hablar quizá de interculturalidad en salud,
suena bárbaro, como que bueno, hay que aplicar la interculturalidad, pero bueno, que eso tiene también otras cuestiones, digamos, por detrás. Primero que hay, cuando habla de polémico también, en primer lugar, que hay distintas definiciones, ¿sí? En función de los autores y que hagan hincapié en una u otra cuestión, pero además con estas otras cosas que pueden suceder también desde una supuesta postura de interculturalidad en salud y que en realidad se estén ocultando, ¿no? Situaciones de poder, de desigualdad, ¿sí? O de cooptar determinadas estrategias de un modelo más de la medicina tradicional o del modelo, digamos, ancestral, desde un modelo médico hegemónico, ¿sí? Entonces, creo que refería un poco a esta mirada de polémica, digamos, del concepto en relación a estas situaciones, ¿no? Porque creo que era ella misma la que contaba después el ejemplo de los partos, ¿no? Ella Verticales. misma, sí. Claro. Berenice. Sí, profe, yo de todo esto que estuvimos viendo, lo que más resalto es justamente el tema de esto del respeto, que es algo que se reitera muchas veces, ¿no? Y Ujú, yo creo que es algo, o sea, esencial, porque justamente hay que respetar la cultura de la otra persona, ¿no? Porque, por ujú, ejemplo, nosotros como futuros profesionales de la salud, el día que ejerzamos, ¿no? el rol de AT, vamos a acompañar a otras personas y probablemente van a tener una cultura totalmente a la nuestra. Entonces, acá no como que hay que dejar de lado esto, ¿no? De lo que vimos anteriormente del etnocentrismo, ¿no? De no considerar que mi cultura es superior a la demás, sino justamente ponernos, ¿no? En el lugar, digamos, del usuario el día de mañana, ¿no? Esto de la otredad que también que veníamos viendo y ujú. entender cómo esa persona no percibe justamente cuál es su cosmovisión del mundo, ¿no? Con esto de la enfermedad, de la salud, la enfermedad y la atención, ¿no? Y bueno, y desde ese lugar, desde la persona, de cómo esa persona lo ve, desde ahí poder entender para poder justamente acompañarla y ayudarla, ¿no? Entonces el tema esto del respeto, de respetar todos los tipos de culturas es algo fundamental justamente para lograr esta interculturalidad en salud. Buenísimo. Sí, Berenice, buenísimo lo que resaltás, es así. Eh, Hay que partir desde ahí y de la escucha, ¿no? Y en el rol de ustedes me parece que eso también es como fundamental, el respeto y la escucha y ver esto en las personas acompañadas o con la población en la que trabaje, eh, ver esto, ¿no? ¿Qué cosmovisiones tienen o qué creencias, su contexto familiar, cultural y todo, que les lleve, digamos, a generar distintas estrategias, mecanismos, etcétera, para básicamente, digamos, poder estar mejor, ¿no? Generarles bienestar en su situación, digamos, que requieran, por el cual requieran ese acompañamiento. María Paula, te escuchamos. No, sí, era más o menos lo mismo que estaba diciendo Bere, pero me hacía acordar que parte del video lo que me llamó la atención, que creo que yo lo puse también en el parcial, es lo de la cultura mapuche. Ajá. Desde qué lugar ellos ponen a la machi, qué valor tiene para su cultura la machi, ¿no? Porque no es solamente una curandera, una médica, sino que es todo, dicen. Cumple como varias funciones. Entonces la importancia o sea, sí, la importancia de darle la misma importancia que ellos le dan a sus creencias, a su cultura. Decía que era psicóloga, cirujana, médica, es Ujú, como cumple varias funciones y lo importante que es ujú. respetar Exacto. esas culturas. Sí, 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 perfecto. Y lo importante también de reconocer que no, digamos, que cada modelo en sí mismo no va a tener la respuesta para todas las situaciones, ¿no? De salud, de enfermedad, padecimientos, digamos, que requieran algún tipo de atención, ¿no? Que justamente lo interesante es cuando todo eso se va complementando, ¿no? Y desde el respeto, desde la escucha, desde la incorporación verdadera de distintas estrategias que vienen de distintos modelos, ¿no? Claro, perdóname que te interrumpa, profe.
Que dice también, hay una partecita del texto que dice que para aplicar el enfoque intercultural tendríamos que modificar creencias, conductas, trato. Entonces ahí sí va a poder haber una interculturalidad justamente. Sí, exacto, desde una verdadera apertura también, ¿no? Yo creo que si nos ponemos a pensar en situaciones, ¿no?, personales nuestras de atención de la medicina médica hegemónica, como enseguida a veces diagnostican, se equivocan, no van a fondo, no hacen un abordaje integral que se puede, digamos, complementar con estas otras miradas y abordajes, ¿no? Entonces, cómo, digamos, a partir de basarse en la supuesta superioridad de la ciencia, muchas veces, digamos, se subordina, se menosprecia y no se consideran válidas, digamos, otras estrategias de atención. Berenice, habías levantado de nuevo, ¿no? Sí, sí, justamente también que me acordaba esto del video que compartió, ¿no? Que decía que muchas veces justamente por esto, ¿no? Del modelo dominante, ¿no? Que siempre por ahí está, el hegemónico, el biomédico, es que por ahí que decía, cuando uno va a una consulta, que por ahí evita contarle al médico, no como que se automedicó, como que tomó algo antes de la consulta, porque el médico por ahí no lo considera justamente válido. Exacto. Entonces, después decía, ¿no? Que en Argentina que ya estaba como más incorporado el tema de otros tipos ¿Mm? de medicinas, ¿no? Como que el tema esto del empacho nombraba, ¿no? Entre otras cosas, que ya se hacía como más habitual y que una persona cuando iba al médico no solamente tomaba, ¿no? El modelo biomédico, no decía, bueno, me voy al médico, pero aparte me tomo un tetecito. Es como que Bueno, es un poco y un poco. Entonces está buenísimo que se empiecen a reconocer, ¿no? Los otros tipos de atenciones, porque además también yo creo que reduciría un poco la demanda justamente en el tema de la atención, ¿no? Y, ujú. y eso. Buenísimo, sí, Berenice. A ver qué decía acá. Angie, no me había quedado. ¿Querés habilitar, Angie, el micrófono? O si no podés, si no, yo lo voy leyendo, pero si no, habilitás y te escuchamos. Bueno, yo lo voy leyendo mientras, si no, cualquier cosa, habilita. No me había quedado claro, pero ahora sí. Mi duda era sobre la medicina occidental y los pueblos indígenas. Puede ser que se vea afectada la salud intercultural del lado del sistema de salud de los pueblos originarios, afectando su autonomía, y donde resaltan que ellos ya tienen un sistema propio y se les impone un nuevo sistema donde tienen que adaptarse. Y lo ven como una falta de respeto hacia el sistema de salud que ya tienen. Claro, sí, eso es un poco lo que se fue viendo, digamos, a lo largo de estas propuestas, ¿no? De los videos. Era solo para aportar, el profe no me encuentro. Está bien, no hay problema, Angie. Exacto, ellos lo que también piden es el respeto a esa autonomía, justamente, ¿no? Pero lo que también es importante, digamos, desde el modelo médico hegemónico, digamos, es, por un lado, ese respeto a la autonomía y también un acercamiento, porque tampoco podemos, digamos, desde la otra cara de la moneda, digamos, es idealizar y pensar que el modelo de los pueblos originarios también podría resolver todos los problemas de salud que se le presenten a sus poblaciones, ¿no? Entonces, ahí también es necesario, digamos, una mirada de articulación, estrategias realmente articuladoras, donde el sistema médico hegemónico pueda acercarse y con este respeto a la autonomía, etcétera, pueda generar prácticas, digamos, desde una mirada cultural respetuosa que ayuden a abordar problemáticas de salud de estos otros pueblos, ¿sí? Entonces es, digamos, tanto desde un lado como desde el otro, ¿sí? Esta articulación y este diálogo, digamos, entre sistemas, ¿sí? Bien, Angie, ¿algo más que quieran comentar? José, estás muy callado hoy, ¿qué pasa?
Sí, no, está bien, estoy tranquilo, estoy escuchando a las chicas a ver qué es lo que dicen. Pero sí, está bueno escuchar sobre la No, todo bien, no te quería ahí, pero como siempre estás multiculturalidad, participando. que se representan en En el diferentes video lados. dice Paula, perdón, José, te interrumpí, te escucho. Ah, Paula dice que en el video decían que la autonomía la tiene, pero se veían afectados por lo que les imponen. Claro, bien. Bien. Sí, cómo se pone en juego también conceptos que vimos en las unidades anteriores, ¿no? Como decía una de las compañeras al inicio, la cuestión del etnocentrismo, de los prejuicios, ¿sí? De pensar siempre en esta superioridad de la ciencia, ¿no? Y con eso, digamos, cómo se avasalla, digamos, en otros modelos y sistemas. Mariana, ¿querés contarnos qué estás compartiendo ahí en el chat? Ah, lo del parto respetado, buenísimo. Bárbaro. Buenísimo, dale, después lo miramos. Analía, te escuchamos. ¿Querías comentar algo, Ana? Se ve que no le anda el micrófono porque No, no sí. aparece su micrófono directamente. Yo veo el microfonito silenciado, pero bueno. Bien, vayan recordando hacer los aportes. Ah, no funciona el micrófono. Bueno, si querés y podés escribirnos a través del chat si querías comentar algo. Recordarles que, bueno, participen, ¿sí? En los foros con sus aportes a las preguntas y a, bueno, ejemplos como el que trae Mariana a través de noticias o de experiencias que puedan relevar para ir sumando, digamos, a esta relación, digamos, entre conceptos y situaciones concretas, ¿sí? ¿Algo más que quieran aportar, comentar? Analía, en nuestro país tiene la ley de parto humanizado, donde hace referencia al respeto cultural. Perfecto, sí. Esta cuestión del parto trae mucho, ¿no? O sea, habría un montón de ejemplos y de situaciones para justamente problematizar esto de la interculturalidad en salud, ¿no? Incluso con situaciones de violencia obstétrica, o sea, que tiene que ver, digamos, también con cuestiones culturales, ¿no? Así que seguramente por ahí también puedan encontrar otras noticias o ejemplos que nos ayuden a pensar en todo esto. ¿Quieren algún comentario más? Consulta. A partir del lunes vamos a comenzar con la unidad 4, que va a ser cortita, y seguramente en ese marco vamos a hacer algún trabajo. Ahí dice, Analia, pienso que deben convivir los modelos de salud. Exacto. Por ahí vamos. Seguramente voy a diseñar alguna propuesta de actividad para que también en el último video encuentro, digamos, donde cerremos la unidad 4, bueno, puedan traer alguna breve presentación, idea, no mucho más que esto, por ahí con un poquito más de preparación y de profundidad, sí, pero bueno, como para dar vuelta y que puedan traer ustedes algunas reflexiones y propuestas de trabajo en relación a la última unidad y sobre todo dando un cierre integral, digamos, a todos los temas que estuvimos trabajando en la asignatura, ¿sí? Y después, bueno, les iré contando a partir, sí, del lunes próximo cómo va a ser también el segundo parcial, ¿sí? Esta última unidad va a tener, después tengo que revisar bien el calendario en detalle, pero va a tener entre 2 y 3 clases, ¿sí? Así que bueno, el último esfuerzo
me escriben cualquier duda. Recuerden de acá al 31 hacer sus aportes en los foros, sus intervenciones, y les voy a poner a disposición esta grabación para los quienes no se pudieron conectar y la proyección, el PowerPoint. ¿Estamos? Dale, Ahí profe, tenemos. gracias. Bueno, Gracias. recuerden lo del encuentro con el equipo de coordinación, el 31 a las 2 de la tarde, y también después se lo subo al aula. Les dejo, Sí, sí. bueno, un abrazo y cualquier duda me Bueno, muchas escriben. gracias, profe. Dale, que estés bien, Chao, profe. Chao, compas. Nos vemos. Chao.